Yo vine a Chile porque ya la vida en Cuba era insostenible. Yo nací en un país que está en dictadura hace más de 60 años. Ahora sí, estoy esperando, estoy como a 4 minutos de comenzar la entrevista. Las que me van a entrevistar. Qué nervios. ¿Quién me iba a decir mi vida cuando estaba en Cuba que iba a estar en la radio de Chile? Por tu vida. Hoy voy a estar en la radio. ¿Quién lo diría? Una cubana en la radio chilena, por tu vida. Voy a cargar la tarjeta VIP porque me voy en metro. Hola, buenas. Porfa, le voy a poner 5,000 pesos. Gracias. Listo. Es las 10:30 de la mañana, caballero, y estoy en el terminal de Pajaritos, en la estación del metro de Pajaritos. Salí temprano, me levanté como a las 5:30 de la mañana de Valpo. Y ahora vamos a ver en cuál radio es que voy a estar. En una que es bien famosa por acá. Voy a caminar hacia allá porque los vagones de acá, los primeros, siempre están más vacíos, según yo. Se inicia el cierre de puertas. Me gusta quedar aquí frente a esto porque me voy orientando. Me encanta esta parte del metro que es por fuera. Un poco dura. Salí tan temprano que tengo un hambre y no creo que me dé tiempo llegar a comer como sentarme y comer algo, así que queda a comer en el metro. Acá en la estación Pedro Valdivia ya salí a Providencia. Las gestiones que hago siempre son en Providencia, mi amor. Y estoy buscando la calle Eleodoro Llanes, algo así. Y ahora sí estoy llegando a una famosa radio de Chile y estoy nerviosa porque no sé cómo bien así de que va la entrevista. Entonces, ADN Radio, por tu vida. Vamos a ver por dónde está la recepción. No veo así como yo con mi guajirancia. Dice, no estacionar. Me imagino que debe tener un intercomunicador o algo así. Faltan 15 minutos para mi entrevista y este es el momento en que yo no encuentro el por dónde toco. ¿Viene la entrevista? Sí. Pasen para allá. Gracias. Puerta negra, mano derecha. Ya. No hay pérdida. Gracias. Mira, fui al lado y pregunté por dónde se entraba porque, claro, yo pensé que esto era un edificio al lado que no era parte de Radio ADN. Y el señor me trató como tonta, como, ¿por qué preguntas aquí si esto no es Radio ADN? Hola, buenas. Bueno, en fin, el señor me trató como si fuera tonta, como que, ¿por qué preguntas aquí si esto no es Radio ADN? Y yo, señor, ¿por qué no veo la entrada? Me puede decir, era como, pero en fin, acá estoy, a 5 minutos de comenzar. ¿Verdad que es lo que me pasa a mí, caballero? ¿Cómo no voy a encontrar la puerta de la radio? No. Hola, buenas. Sí. ¿Vienen al Ciudadano? Sí, gracias. Hola. Hola, la entrevista que me hacen es acá. Sí, es ahí, en el estudio. Ahora sí, estoy esperando, estoy como a 4 minutos de comenzar la entrevista. Las que me van a entrevistar. Qué nervios. ¿Quién me iba a decir mi vida cuando estaba en Cuba que iba a estar en la radio de Chile? Hola, un gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Por acá? Sí. Estoy acá. De acuerdo a mi podcast. Ustedes saben que yo tengo un podcast, ¿verdad? Nauris. Sandra y Y Pamela. Mucho gusto. Ahora sé lo que sienten mis invitados cuando se sientan al podcast, esperando el momento. Pero que también tenemos una vinilo. Lisander por allá está grabando. Miren cómo es el estudio, por tu vida. Y el ambiente es como tranquilo, la verdad. Yo me siento tranquilo antes de comenzar. Pero bueno, a ver qué me van a preguntar. Esto es lo que pasa en los intermedios. Eso es lo que te pido. No me hagas aquí. Adiós. De todos los ¿Cuál es tu Instagram, Nauris? Nauris Blogs. Antes que terminara el 2025, en el Ciudadano ADN inauguramos una sección que tiene que ver con mirar nuestro país desde los ojos de personas que vinieron a instalarse aquí desde distintos lugares del mundo. Es el caso de Nauris Leiva. Ella es cubana, vive en nuestro país desde el año 2023, donde llegó aquí con un proyecto de vida
Pero ella nos va a contar un poquito más. ¿Cómo estás, Nauri? Bienvenida. Bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, muy feliz de estar acá. Yo vine a Chile porque ya la vida en Cuba era insostenible. Yo nací en un país que está en dictadura hace más de 60 años y dije, bueno, vamos a probar, a irnos a buscar la libertad. Y así estoy hoy en este lindo país que me ha recibido, la verdad, con las puertas abiertas. Lo primero que recuerdo eran las luces de la COPE. Yo digo, si usted quiere hacer feliz a un cubano, póngale luces delante. ¿Qué pasa? Que en Cuba vivimos apagones diarios de 12 horas. De hecho, hoy hay lugares que están pasando 22 horas diarias de apagón. Yo ya pago, yo siempre digo, ay, mi año fiscal, ya lo pagué. Todo eso, ¿no? Claro, bien. Entonces, como que, bueno, si Dios lo permite, un día tendré nacionalidad y Chile yo lo veo como mi país para siempre, la verdad. ¿Y ahí dónde te instalaste? ¿Cómo iniciaste tu vida? Yo inicié de todas las formas complicadas que se pueden iniciar en Chile. ¿Sabes una forma Sí, complicada? todo. Esa es mía. Yo creo que mi canal, además de ser mi historia de vida, ¿no? Es también una historia de superación. Y de hecho, hoy estar acá en ADN me muestra que las oportunidades son infinitas, la verdad, en este lindo país y si uno se lo propone. Te demoraste 3 años apenas en lograr todo lo que contaste desde tu país, en dictadura, me imagino con mínima internet o bloqueos también, y llegar a una toma y después convertirte ahora en una youtuber, realmente un camino súper bonito, como... Gracias. Como el ¿Te han discriminado? acento. No, la verdad que no. Por las redes sociales sí. Sí. Por las redes ¿Qué te sociales dicen? sí. Me dicen veneca. Veneca. Ya ubíquense, pues si Venezuela es un país, Cuba es otro. Por último, si hacen bullying, háganlo bien. Claro. Eso es de geografía. Mejoremos la calidad del bullying. Caribeña, africana, bananera de África, como cosas. Pero eso es como lo menos. Yo la Los verdad, típicos bots que le hacen bullying a todo el mundo también, en realidad. la verdad yo he sentido todo el cariño del chileno. No, o sea, la calidad humana del médico, de conocimientos cubanos sí es muy buena. Lo que pasa es que en Cuba ahora mismo carecen de medios diagnósticos, de tecnología para estudiar. Entonces, cuando llegan a otro país como Chile, otro país, sí tienen que adaptarse entonces a esa tecnología. Estamos con Nauris Leiva, cubana, ella vive en Chile desde el 2023, la pueden seguir en sus redes sociales, porque estamos mirando Chile, conociendo Chile desde la mirada de los migrantes, ¿no? Y que nos hace también a nosotros de repente pegarnos ahí el alcachofazo, como decimos en buen Como chileno. va bien No sé si también, entiendes eso. He ido aprendiendo cómo va el golpe, ¿no? Respecto a ¿Qué es pegarse al hay que- alcachofazo? Es como pegarse contra la pared o algo así. Claro. Entender, es como que... Entender. Ah, ya. Pena, pero me pegué el alcachofazo. No lo había entendí, escuchado. entendí. Es una Ya. alcachofa que te cae en la cabeza. Eso. Ah, contra. Una alcachofa en tu cabeza y te dice, Sí, sí. Oye, Nauris, ¿y la situación actual te preocupa lo que pueda pasar con Cuba a propósito de lo que está pasando con Estados Unidos y la intervención en países de Latinoamérica? La verdad no me preocupa, la verdad me da esperanza. Sobre esto es un tema polémico. Dicen, no, Estados Unidos ha hecho una intervención en Venezuela, como que la soberanía de un país. Pero ¿de qué soberanía estamos hablando? Digo, los países como Venezuela y Cuba son países que están secuestrados. Entonces el pueblo, por más que se manifieste, no tiene cómo salir de esa situación. Digamos, a mí me secuestran, ustedes la secuestran, a cualquiera que nos esté viendo. Claro. Y lo que tenga, lo va a dar. Y Cuba, ojalá y con lo que está pasando en Venezuela, y es la esperanza de la mayoría de los cubanos, sea libre, pase algo, no sé, una intervención de Estados Unidos, lo que sea, o el régimen abandone, que es bien difícil porque ya lleva más de 60 años, pero que pase algo que podamos recuperar nuestro país. ¿te has sido feliz en Chile? Sí, cómo no, muy feliz. ¿Con Me qué? preguntan, ¿qué es lo mayor que te ha regalado Chile? Y yo, la libertad de una. ¿Y qué es lo que más extrañas de Cuba? Además de la familia, obviamente. Mi familia, pero sobre todo el andar, el poder caminar en mi provincia, en La Habana también. Y el otro día yo decía, oye, pero mira, los chilenos crecieron comiendo pan con palta, marraqueta con palta. Así es. O sea, eso es como, qué mejor cosa hay en la vida. Apoyen. Eva dice, grande Nauri, Chani, saludos Nauri, te sigo desde tus videos en Muy Cuba. bien, Pablo ¿viste? Suárez, aguante Nauri. Y ya viste que abriste un portal, pastel de choclo con o sin pasa. Oh, No. gente de zona que... Gente de zona, han estado aquí sentados donde tú mismo estás, con ataque de risa, porque nosotros hablamos muy ¿De rápido. verdad han estado acá? Sí, Sí, pues. pues. Nauris, un placer, que te vaya muy bien, mucho Ay, el éxito. placer es mío, gracias. Me he Sí, sentido pues. súper bienvenida. Bienvenida a gracias, este país, se pasaron. siempre contribuyendo, Gracias. brazos abiertos. para Gracias, muchas gracias a todos los que nos ven y a todos los chilenos, la verdad, de todas las nacionalidades que me han acogido en el país. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. que te vaya bien. Gracias.
Oye, gracias. Me sentí súper bien. Un gusto. Un placer. Mira, gracias. Que te vaya súper, súper gracias. bien. Igual. Oye, un gusto, me sentí súper bien. Qué bueno, es la idea. Team Marraqueta. No, ¿contigo? ¿Conmigo? Sí, porfa. Claro, si hablamos por teléfono. Claro, Juanito. pues. Claro. Este es mío. Ah, ya lo dejaba. Mira. Ya, gracias. Daba mi teléfono. Chao, chao. ¿Hay algún baño que pueda? ¿Baño aquí? Hasta luego. Hasta buen día. Por supuesto, al baño, al baño, al baño, al baño. Por tu vida. Estoy todavía como que estuve en la radio, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Yo mirando, esta foto me gusta, esa no. Esta foto me gusta, esa no. Vamos. Chao, hasta luego. Gracias. Uy, qué amable todo el mundo acá en la radio. Ha sido una experiencia increíble, la verdad. El hecho de que me hayan invitado a la radio de Chile a contar mi experiencia, ¿sabes? Mi historia de vida, de superación. Y se portaron súper bonitas conmigo, la verdad, todos. Así que espero regresar, quién sabe, por ahí otra entrevista. Pero me hizo muy feliz poder contar mi historia. Y también me demuestra una vez más que las posibilidades son infinitas en Chile. Porque, mira, yo decía, oye, Nauri, es verdad, yo vengo de un país en dictadura. Yo tuve que cruzar desiertos, ríos con cocodrilo, con piraña, el camino de la muerte en Bolivia. O sea, yo tuve que cruzar varios peligros para llegar a Chile. Llegué a una toma y lograr hoy estar acá en la radio de Chile, caminando por Santiago, en Providencia. Mira, de verdad que me demuestra que las posibilidades son infinitas. Muy agradecida con Dios y con ustedes, porque ustedes han hecho posible que yo hoy esté acá. Siendo sincera, mira, a mí me contactó la periodista y yo decía, con Lisander para acá para que me sirviera guardaespaldas además. Porque yo decía, ¿será verdad? Yo estaba hasta incrédula, como será verdad la invitación. Pero mira, ahora para el terminal, voy al metro, después para el terminal, voy directo para Valpo, porque mira lo que voy a hacer ahora a las 7 de la noche. Pero antes voy a hacer algo que en Cuba yo añoraba hacer. Y yo decía, por tu vida. ¿Tú te imaginas el día que yo vaya caminando así normal por la calle y pueda llegar a un cafecito de estos de por aquí y pedir algo como esto? Ave palta me encanta y refresquito orgánico, porque estamos saludables. Como suena, qué rico. Que no es café, pero es almuerzo. En Cuba eso es impensable, o sea, esto sería súper caro, me costó 5,000 pesos y tanto. No es que me voy a quedar sin pagar la renta por eso, ¿no? Gracias a Dios por eso. Voy a comer y qué elegancia la de Francia. Lisander se armó su propio plato. ¿Cuánto costaría eso en Cuba, Lisander? No sé, no me puedo explicar cuánto. Cuando el salario mínimo es $6. En fin, ahora a comer. Así que gracias a Dios porque estoy en Chile y porque hoy sentarme en un café de estos. Después de una entrevista en la radio. Después de una entrevista en la radio, no es un lujo, es parte de mi vida diaria, gracias Dios. Gracias Dios por eso. ¿No te habías dado cuenta? No, qué loca es la vida, la verdad, no me había dado cuenta de eso. Wow, las posibilidades son infinitas. Yo estoy acá en la terminal de Pajaritos y, caballero, siento que me derrito. Pero ¿cómo hacen ustedes los santiaguinos para sobrevivir al verano, caballero? Primera vez que siento el verano así tan crudo. Es que, mira, me entra un aire caliente. El otro día estuve aquí en Santiago y, mire, yo sentía que me agotaba mucho, como que me cansé, me dio dolor de cabeza y es el calor. En fin, ya yo porteña de pura cepa, yo digo, mira, yo vivo donde van a vacacionar, porque van a Viña, a Valpo, por tu vida. Gracias. Uy, ay, por tu vida, necesito el mar de Valparaíso, esto es demasiado. Ay, qué rico el aire acondicionado del bus. Oye, ¿quién lo diría? Yo que vine de Cuba, ¿Qué número tengo? 45-46. Yo que vengo de Cuba, un país donde todos los días del mundo hay 38, 36 grados. Y ahora me estoy ahogando con Santiago. Bueno, en fin, que lleva una hora hablando de esto. Gracias a Valpito por mostrarles la sorpresa que les tengo ahora a las 7 de la tarde.
caballeros, y esta es la sorpresa que les tenía. Seguro ustedes ya han visto que estamos haciendo un podcast, pero miren el estudio por tu vida que hemos armado. Hoy tenemos acá de invitada a Yolie, que seguro la han visto por ahí por Instagram. Hace unas fotos que para qué te cuento, en la descripción ahí les voy a dejar también la información de ella. A las 7:30 de la noche estamos comenzando, y gracias a todos los que están recomendando el video. Gracias hoy por acompañarme en la entrevista de Radio por tu vida. Estoy súper feliz con todo lo que pasó hoy, con las oportunidades. Lisander ahí acomodando todo. Ya yo me voy a poner mis audífonos y vamos a comenzar porque estamos a 1 minuto de salir al aire. Chao pescado, y a la vuelta espero que veas mi podcast por tu vida.